Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del inmemorial Egipto provienen las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentalmente que han influido en forma importante sobre la filosofía de todas las razas, naciones y culturas. Por varios miles de años, Egipto, el país de las pirámides y la esfinge, fue el lugar de origen de la sabiduría oculta y las enseñanzas místicas. Todas las religiones han tomado alguna característica de la doctrina secreta. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Grecia y la Roma antigua. Y otras culturas antiguas se integraron a su manera en el festín de conocimientos que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban sin avaricia a aquellos que venían preparados para participar del gran cúmulo del saber místico y oculto de las grandes inteligencias de esa tierra antigua. En el antiguo Egipto habitaban los grandes estudiosos y maestros que nunca han sido rebasados y que raramente han sido equiparados. Durante las épocas que han tenido sus emigraciones profesionales desde los días del gran Hermes. En Egipto estaba localizada la gran lógica de logias de los místicos. Los neófitos entraban por las puertas de los templos para después, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaran a todos los rincones del mundo, llevando consigo el preciado conocimiento para el que estaban preparados, ansiosos y deseosos de entregar a aquellos que estuviesen listos de recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la deuda que tienen con estos admirables maestros de esa antigua tierra. Entre estos grandes maestros del antiguo Egipto destaca el que los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era humano, vivió en Egipto durante los primeros días de la aparición de esta tierra. Era conocido como Hermes Trimigestus, el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles del transcurso de su vida no han sido encontrados del todo, aunque varias naciones antiguas se han disputado el honor de haber sido la cuna de donde naciera el maestro hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, en esa última encarnación sobre la tierra, no es conocida ahora, pero si se piensa que fue en los primeros días de la aparición de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés, las autoridades superiores afirman que fue contemporáneo de Abraham, y algunos de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió parte de su conocimiento místico de Hermes. Después de su partida, y conforme fueron avanzados los años después de su paso a otro plano de la vida, los egipcios deitificaron a Hermes y lo convirtieron en uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, la gente de la Grecia antigua también lo convirtió en deidad, llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, sí, en decenas de siglos, llamándole el que escribía de los dioses y confiriéndole honrosamente su antiguo título Trimigestus, que significa el 3 veces grande, el grande de grande, el grande más grande, etc. En todos los países antiguos, el nombre de Hermes Trimigestus fue reverenciado, convirtiéndose en sinónimo de fuente de la sabiduría. Incluso hoy en día se utiliza la palabra hermético en el sentido de secreto, sellado de manera que nada puede escaparse, etc. Y esto proviene de que los seguidores de Hermes siempre conservaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no seguían la práctica de arrojar perlas ante los puercos, sino
que más bien conservaban la enseñanza leche para los bebés, carne para los hombres fuertes. Ambas frases que pueden ser encontradas también en algunas escrituras cristianas, pero ambas provenientes de los egipcios desde los siglos antes de la era cristiana. Esta guía de diseminación cuidadosa de la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, incluso hasta nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países, entre todas las regiones, pero nunca se han identificado con ninguna creencia en particular, ni con ninguna secta religiosa en especial. La razón de esto es observar la advertencia de los antiguos instructores de permitir a la doctrina secreta que se concrete en un credo. La sabiduría de esta advertencia es evidente para todos los estudiantes de la historia. El antiguo ocultismo de la India y Persia degeneró y fue profundamente distorsionado debido a que los instructores se volvieron sacerdotes y mezclaron así la teología con la filosofía, resultando en que el ocultismo de la India y Persia han sido perdido gradualmente entre las masas de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Así sucedió en Grecia y la Roma antigua. Así sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los cristianos primitivos, que se disolvieron con el tiempo de Constantino, cuya mano dura asfixió la filosofía con el velo de la teología, provocando la Iglesia cristiana perdiera su esencia y espíritu y desviara el camino a lo largo de varios siglos, antes de encontrarse el camino de vuelta a su antigua fe, lo que ahora deriva en que los observadores cuidadosos del siglo XX busquen el que la Iglesia cristiana retome sus antiguas enseñanzas místicas. Sin embargo, siempre han existido unas pocas almas fieles que han mantenido viva la llama, procurándola cuidadosamente y no permitiendo que la luz se extinga. Gracias a estos corazones fieles y mentes valientes tenemos aún la verdad con nosotros, pero este desarrollo no se encuentra documentado en libros. Ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado hierofante, de viva voz. Cuando fue escrita, su significado fue revelado en términos de alquimia y astrología, de manera que solo los que poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario para impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Incluso en nuestros días no pueden encontrarse sino algunos libros confiables sobre la filosofía hermética, aunque hayan innumerables referencias de ello en diversos libros escritos sobre diversas etapas del ocultismo. Pero la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas que nos lleven a las enseñanzas ocultas. En los tiempos antiguos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, pasadas de instructor a estudiante, que fue conocida como el Kybalión, que estuvo perdido por varios siglos. El significado y la importancia exactos del término. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos de quienes han recibido de boca a oído durante muchos siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos. Hasta donde nosotros sabemos, más bien ha sido una colección de máximas, axiomas y preceptos que eran ininteligibles para inexpertos, por lo que eran accesibles para los estudiantes. Después que los axiomas, las máximas y los preceptos hubiesen sido explicados y ejemplificados
por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas continúan realmente a los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrario a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales. La transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas de la piedra filosofal que convertían el metal bajo en oro eran una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. En este breve libro, donde esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como están expuestas en el Kybalión y explicadas por nosotros mismos, humildes estudiantes de la enseñanza, que aunque llevemos el título de iniciados, somos todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Aquí les explicaremos muchas de las máximas, de los axiomas y los preceptos del Kybalión, acompañados por algunas ilustraciones que estimamos idóneas para facilitar las enseñanzas y hacerlas comprensibles para el estudiante moderno, puesto que el texto original está escrito a propósito en términos oscuros. Las máximas, axiomas y preceptos originales del Kybalión están revelados aquí, con otro tipo de letra que se emplea para nuestras interpretaciones de modo regular en toda obra. Confiamos que los muchos estudiantes a los que ofrecemos ahora este libro obtendrán tanto beneficio del estudio de sus páginas como lo han hecho muchos otros que han pasado antes, recorriendo el mismo camino hacia la maestría que a lo largo de los siglos han trascendido desde los tiempos de Hermes Trismegistus, el maestro de maestros, el gran grande. En palabras del Kybalión, donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Así que, de acuerdo con las enseñanzas, el transmitir las enseñanzas de este libro a los estudiosos interesados en la instrucción atraerá la atención de aquellos que están preparados para recibir la enseñanza. Y, del mismo modo, cuando el alumno esté listo para recibir la verdad, entonces este pequeño libro le vendrá a él o a ella. Tal es la ley, el principio hermético de causa y efecto. En su aspecto de la ley de atracción, juntará labios y oído, alumno y libro en compañía. Así sea.